Las ciudades intraterrenas de Lucifer, testimonio de Martin Esomba. Mi encuentro con el primer ministro de Lucifer y mi entronizamiento en su templo. Un día después de muchos recorridos en el espacio y el reino espiritual, me sentí atraído por un cuerpo celestial y como la ley de la oscuridad se trata de probar y experimentar todo lo que encontremos a nuestro paso, yo quería poner a prueba al espíritu que me atrajo, pero en mi intento, fui lanzado a una distancia de 10 metros, antes de volver a caerme, un gran dragón yacía sobre mí, entonces se abrió un vórtice que me transportó a la India en milésimas de segundo. El lugar al que llegué en la India, era un gran templo, un enorme salón redondo con una cúpula de aproximadamente 80 metros de diámetro. En este salón la temperatura estaba bajo cero, de hecho helaba. En medio del salón había un hombre viejo, hizo un gesto con su dedo y a continuación arrancó su brazo derecho de su hombro, seguido de ello volcó el contenido de una gran pileta que también estaba a mitad del salón. También advertí la presencia de una enorme cobra, la cual se alimentaba de carne y sangre humanas inducida a ello por un demonio. Como mencioné anteriormente, la pileta que volcó el anciano contenía carne y sangre humanas. De esta pileta, que tenía cierto parecido con un gran tazón, salía humo, pero yo no podía vislumbrar fuego allí. Después de que el brazo del viejo volcó la pileta, el diabólico brazo regresó a su respectivo lugar en el cuerpo del viejo. Entonces el viejo abrió sus ojos y me dijo: «Gracias mi niño por tu coraje y entrega», agregó, «tú eres la persona que hemos elegido para la región centroafricana, ya que nosotros tenemos que llevar a cabo un importante plan en esa región, y también en Camerún, pero aún queda mucho por hacer para que tú alcances el nivel requerido, para poder realizar esta misión solo, por lo que esta vez, es necesario que trabajemos juntos». También dijo: «Cuando regreses de Camerún es necesario que permanezcas en la ciudad de Edea y establezcas un laboratorio para tu viaje interdimensional. Después de ello debes regresar aquí en tu cuerpo físico, en carne y hueso, para firmar un pacto». Cuando volví de Camerún, encontré una casa en la ciudad de Edea, y monté el laboratorio que me encargó el viejo. El anciano del que hice mención anteriormente, resultó ser el primer ministro de Lucifer, y él vino por primera vez a la ciudad de Edea a través del laboratorio. Después de su llegada, comenzó a instalar el instrumental necesario para la comunicación y transferencias con los otros 3 templos de Lucifer. Después, me solicitó ir a la India, al día siguiente, para firmar un convenio con Lucifer. Recuerdo bien que el día acordado, pasó justamente a las 6 de la mañana a recogerme, se colocó sobre un círculo y me dijo que hiciera lo mismo. En el momento en el que entré al círculo, de inmediato aterrizamos en la India en una fracción de segundo. Quiero hacer hincapié de que yo realice este viaje en mi cuerpo físico, y no fuera de él como en proyección astral. Comentaba que llegamos a un templo subterráneo, posteriormente se hicieron los preparativos para comenzar un ritual, posteriormente hice la firma del contrato con Lucifer y se me otorgó un rango superior demoníaco. En la visitación, me asignaron a un demonio llamado Bild, quien me guió durante mi estancia en el templo. Este me reveló muchos secretos del templo, entre ellos, que este era la residencia habitual del primer ministro y su gobierno. También hizo mención de otros templos, uno subterráneo que se encuentra en Reino Unido, y un templo subacuático bajo el océano Atlántico, el cual es la residencia de Lucifer, pero su primer ministro está a cargo del templo en la India y el de Gran Bretaña, junto con otros demonios de alta jerarquía. En el templo en Gran Bretaña se realizan toda clase de transacciones, entre la gran cantidad de sectas ocultistas y falsas religiones pertenecientes al demonio. Cuando usted escuche hablar acerca del templo más grande del mundo, no se deje engañar, estos 3 templos tienen el tamaño de un continente entero, por ende son mucho más grandes que cualquier país. Al regresar con mi familia a Camerún, me resultó muy complicado, y es que mientras caminaba mis pies no tocaban el suelo en lo absoluto, iba como flotando. A pesar de ello las personas que me veían, no se percataban, me veían andar como el común de los humanos. De igual manera, no había comido en meses, pero fingía hacerlo para engañar a mi prometida. En otra ocasión, fui solicitado a regresar a la India, ya que me ofrecieron la dirección y gobierno del templo en Gran Bretaña. Ellos me comentaron que Lucifer tenía planeado construir un templo subterráneo en alguno de los países centroafricanos, ya que había una gran resistencia en dicha región, por lo que me habían elegido a mí para ministrar en Gran Bretaña, ya que el diablo no puede operar libremente en países donde el nombre de Jesús es evocado, ya que el solo nombre de nuestro Señor Jesús difumina todas las actividades del demonio en dicha región. Yo tenía que viajar a la Gran Bretaña al día siguiente,
por medios mágicos para asistir a la ceremonia de mi entronización, y suceder a mi maestro en la dirección y gobierno del templo de aquella región. Antes de mi llegada, mi maestro envió al demonio Bilz a mi laboratorio, ya que él era mi guía. Este demonio conoce a la perfección el reino de la oscuridad, porque él sirvió anteriormente en el templo submarino de Lucifer. Bilz es un demonio con un terrible poder, él tenía quemada una parte de su cuerpo celestial, él se especializa en temblores, terremotos y destrucción en masa. Durante mi recorrido al templo subterráneo de Gran Bretaña, junto a Bilz, donde se iba a llevar a cabo mi entronizamiento, como gobernante, pude percatarme de que es en este templo, que los demonios operan y gobiernan a las sectas ocultistas y religiones falsas. También es allí donde las personas venden sus almas, se entregan a las sectas y al ocultismo y donde son ejecutadas. Es en este templo que el dinero es distribuido por los demonios, para todos aquellos que venden sus almas al diablo, y a las diferentes organizaciones ocultistas. Este templo funciona como un mercado de almas, las cuales esperan ser ejecutadas por mano de los miembros de alta jerarquía. Cuando hice acto de presencia en la sala del trono, hubo un estruendoso aplauso. Al lugar solo asistieron grandes dignatarios del reino de Satán, y algunos representantes de las sectas ocultistas, los cuales en realidad son demonios encarnados. Enseguida, el príncipe de los demonios se puso de pie y agitó su mano. A continuación un humo comenzó a salir de un cuadro, mientras yo observaba cómo este humo iba transformando la sala en oro. También hizo visible todo el interior del templo en su totalidad. Entonces, dos diosas trajeron platos dorados, los cuales tenían sobre sí 2 vasos de pócimas y una pieza de carne humana, que se supone tenía que degustar. Entonces aparecieron otras diosas quienes trajeron para mí una vestimenta tejida en oro, una corona de oro, globos de oro y una espada de oro. Fue mi maestro el que me vistió con toda esta ornamentación, y puso la corona sobre mi cabeza. Él estaba absorto con mi elección. Después de mi coronación, fue anunciado un hombre en la audiencia, para que subiera al podium junto a mí. Él era un camarada camerunés. En ese momento, una diosa se paró frente a los asistentes. Ella traía un registro manchado de sangre, un símbolo de muerte, pues en el protocolo de este tipo de eventos, la mancha de sangre significa muerte o sacrificio. Por lo anterior, recibí la orden de ejecutar a este hombre con la espada de oro con la que me invistieron, para así inaugurar mi propio culto en el templo. Proseguí con la ejecución de este hombre, y fue así que terminó la ceremonia de mi entronizamiento. El hombre que ejecuté era una importante personalidad de mi país, él de hecho era un Rosacruz. Su muerte física ocurrió una semana después de su ejecución, en un supuesto accidente. Después de su muerte, los Rosacruces comenzaron a servir como guardias en el templo de Gran Bretaña. Muchos humanos, que son ejecutados de la misma forma que este hombre, generalmente son arrojados en el abismo de oscuridad, y allí son sometidos a infinidad de torturas. Incluso si usted vende a su familia entera al diablo por riquezas, eventualmente él lo arrastrará a usted, porque él es un mentiroso. Después de tomar mi cargo como gobernante del templo en Gran Bretaña, mi vida transcurrió casi en su totalidad en el reino de las tinieblas. Yo llevaba una doble vida, había días en los que no podía ir a casa, y mejor enviaba a un demonio, el cual tomaba mi forma y apariencia, mi carácter, y este iba a mi casa, para cubrir mi ausencia frente a mi familia, mi prometida y uno de mis amigos, quien pensó que en realidad este imitador era yo. Llegando a esta etapa mi poder ya había superado al del hexagrama o estrella de 6 puntas, el cual es el símbolo de la magia negra, que de entre todos es el más diabólico de los símbolos de la magia. Nota: el hexagrama, o mejor conocida como la estrella de David, es un símbolo maligno de la magia, como lo corrobora este testimonio. Ahora bien, porque la mayoría de los judíos utiliza la estrella de 6 puntas, la cual llaman la estrella de David, el protector de David, o el Maguen David. Bien, aquí el asunto se torna intrigante. Hirschgoldberg, quien a su vez es judío, indica en su libro La conexión judía: la estrella de David no es de origen judío. Los israelíes antiguos nunca la utilizaron como un símbolo religioso, utilizaron la menorá, es decir, el candelero de 7 luces. Entonces, ¿por qué se conoce la estrella de 6 puntas como la estrella judía? Este símbolo fue adoptado ampliamente, no porque la gente judía lo eligió, sino que lo hicieron irónicamente en el contexto porque Adolf Hitler forzó a todos los judíos a usar una estrella amarilla de 6 puntas, durante el tiempo cuando fueron brutalmente perseguidos en el Holocausto. La estrella de 6 puntas fue utilizada en el pasado,
cuando sacrificios humanos eran ofrecidos a Moloch y a Astoret en la adoración del dios Baal. Los judíos que tenían algo que ver con la estrella de 6 puntas, hexagrama, fueron los que estuvieron implicados en prácticas ocultas. De nuevo haciendo referencia a Hitler, colocaría cualquier cosa buena en un judío. Hitler, habiendo sido también involucrado en el ocultismo, quiso insultar y destruir a los judíos, y por esto mismo pudo tal vez haber intentado quemar a los judíos, como una ofrenda para conseguir poder. Hoy, los judíos en su mayoría, y muchos cristianos también, usan esta estrella por propia elección, sin siquiera ponerse a pensar o tratar de comprobar cuál fue su origen y uso en el pasado. Usar la estrella de 6 puntas se convirtió en una moda. La primera mención de la estrella de 6 puntas en la literatura israelita se encuentra en Amos 5 y 26, cuando Yahweh dice airadamente a su gente: mas ustedes llevaban el tabernáculo de su Moloch y Kiun, ídolos de ustedes, la estrella de sus dioses que se hicieron ustedes. La estrella se refiere a Saturno, y tanto uno como lo otro eran objetos de la adoración idólatra, ya que eran considerados dioses asirios. Las personas que salieron de Mitzrayim, Egipto, junto con los hijos de Israel, llevaban esta estrella consigo. Como el obelisco, la estrella de 6 puntas era un ídolo egipcio usado en la adoración idólatra. En 922 a.C., cuando Salomón se casó con la hija del faraón, se involucró en la adoración de ídolos egipcios y entró en la práctica de la magia y la brujería. Salomón construyó un altar a Astoret y a Moloch. A partir de ese tiempo, la estrella de 6 puntas, el principal símbolo de sacrificios humanos con ritos mágicos en círculos de brujería, fue llamada el sello de Salomón. Salomón no prestó atención a las advertencias subsecuentes de Yahvé para que cesara con estas prácticas abominables. Incluso luego Yahvé amenazó a Salomón con quitarle el reino de Israel, de la mano de su hijo. Y de hecho, el cisma ocurrió después de la muerte de Salomón. La idolatría de Salomón causó, precisamente, que el reino de Israel se dividiera en dos. Las prácticas que este rey introdujo a los hijos de Israel hicieron que más tarde la casa de Israel tuviera que ir al exilio en el Cáucaso, y que la casa de Yehuda tuviera que entrar en el cautiverio babilónico. Fue Josías quien más tarde destruyó este altar prohibido, Segunda de Reyes capítulo 23. Después de que usted haya leído este relato en Primera de Reyes, vaya a Ezequiel 28. Qué tela bien tramada fue tejida para engañar, cuando Salomón llevaba a cabo estas prácticas ocultas. El rey Salomón dejó muchos artículos que comprueban su idolatría, tales como el espejo del rey Salomón, el peine del rey Salomón y la estrella de 6 puntas, que se conocía como el sello de Salomón en la brujería y el mundo ocultista. Salomón también colocó los fundamentos del arte masónico, que más adelante se conocería como masonería, compare con Daniel 8 y 25. La estrella de 6 puntas aparece de modo prominente en rituales masónicos. El rey David era el padre de Salomón. Pero David nunca fue idólatra. Él dejó bien claro que Yahvé mismo era su protector. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en el Salmo 3, también en los Salmos 28, 7, 119, 114 y 144, 2. El libro La estrella de 6 puntas, de O.J. Graham, es el primer trabajo académico que documenta el origen y el uso histórico de este símbolo. Explica cómo de Egipto llegó a Salomón y se introdujo luego en la magia árabe, en la brujería en general, en las prácticas de los druidas y en la masonería. Narra también cómo llegó mucho más tarde a Mayer Amschel-Bauer, quien en el siglo XVII cambia su propio apellido en referencia a esta estrella roja de 6 puntas que colgó en la puerta de su negocio en Alemania, y así comenzó la familia de Rothschild, traducido, cartel rojo. Luego la familia de Rothschild incorporó este símbolo en su escudo de armas. La investigación que este libro hace de la estrella de 6 puntas, remonta a través de la cábala, a la astrología, y más tarde a Hitler, quien ordenó, como ya mencionamos, que los judíos se colocaran una estrella de 6 puntas amarilla durante el Holocausto, al símbolo sionista y a la bandera del Estado de Israel y más allá. Fin de la nota. Continuando con mi relato, decía que al tomar posesión de mi cargo como gobernador, en el templo subterráneo, en Gran Bretaña, se suponía, que yo debía de supervisar a los diferentes departamentos con los que contaba el templo, y familiarizarme con los demonios responsables de cada una de las áreas. Bild fue un excelente guía, él me acompañó a inspeccionar el templo. El primer departamento del templo está reservado para folletos y literatura de las distintas confesiones religiosas falsas, sectas ocultistas,
escuelas de misterios e iniciáticas y órdenes místicas. El segundo departamento está reservado para el estudio del ser humano en sus distintos aspectos, el cuerpo humano, la memoria humana, etc. Y es a partir de estos estudios sobre el hombre, que el demonio se hace de herramientas para engañar a las personas, incluso a las personas que tienen un alto rango en el reino de la oscuridad. En este gran departamento, los demonios se instruyen en la palabra de Dios, para a través de ella, confundir a las personas y encaminarlas a unirse a las sectas, cultos y religiones falsas, que en el fondo son ocultistas, por ello abundan en el mundo diferentes denominaciones pseudo-cristianas. Como el diablo no puede leer los pensamientos de los hijos de Dios, él se enfoca en escuchar sus conversaciones, para saber sus ambiciones y proyectos, ya sea cuando estén hablando con un hermano o hermana. Los demonios también inducen a algunos cristianos a decir, que autores de la Biblia como Pablo apóstol, predicaron acerca de costumbres de su época, que ya no son aplicables hoy en día. Sin estas artimañas el diablo no sería capaz de leer los pensamientos de los cristianos. Los demonios pueden influir de otras maneras, pueden sugerir alguna clase de pensamientos a los cristianos, y hacerles creer que estos provienen del Señor. Departamentos de cosméticos y medicamentos. El tercer departamento de este templo intraterreno, cuenta con una larga línea de producción, una unidad para todo tipo de productos, incluyendo los cosméticos y los medicamentos. En mi estancia, pude verificar que los artículos que allí se producen, tienen agrupados feroces demonios, los cuales se impregnan en dichos artículos. Incluso una pequeña pastilla de medicina, puede estar cargada de demonios, hasta una ampolleta que es suministrada mediante una inyección. Los demonios atacan a todo aquel que recibe el tratamiento. Si quien usa estos medicamentos es un cristiano, los demonios alterarán todos los aspectos de su vida cristiana. En caso de que la persona que esté llevando un tratamiento con medicina clínica, sea un incrédulo o pagano, este será influenciado aún más por los demonios. Estos procurarán a toda costa, que este hombre crea en el Evangelio y se convierta a Cristo. Esta clase de medicamentos son muy comunes en el mercado, y pertenecen a grandes marcas de renombre, y es que la mayoría de los médicos y químicos farmacéuticos, encargados de la investigación e innovación en el campo de la farmacéutica y la medicina, son satanistas. Ellos saben todo lo que acontece a quien adquiere estos productos medicinales, por ello las venden y prescriben, más de lo habitual. Pero los verdaderos hijos de Dios, tienen un poder especial que purifica estos medicamentos, que como dije anteriormente están cargados con todo tipo de demonios. Los departamentos de tecnología de avanzada. Las tecnologías de avanzada se están desarrollando en secretos laboratorios del diablo bajo tierra, por mano de demonios y hombres. Estos últimos mueren sirviendo al diablo, en las diferentes sectas ocultistas, puesto que las personas que firman un convenio con Lucifer, casi siempre son asesinadas por los demonios, antes de que su tiempo en la tierra culmine. De esta manera, sus almas pueden trabajar en el reino de Lucifer, el tiempo que se supone debían vivir en la tierra. Este gran departamento de tecnología, en el templo intraterreno de Satanás es esencial para él, ya que es con lo mucho que se investiga y produce aquí, que el diablo tiene dominio sobre el mundo, gracias a estos grandes laboratorios que trabajan día y noche sin cesar, produciendo lujosos productos. El departamento de tecnología satánico, se extiende a lo largo de cientos de kilómetros bajo el mar. El reino de la oscuridad es tan vasto, que nadie puede presumir de haber conocido todos y cada uno de los departamentos de este reino, ni aun alguno de los miembros del gobierno de Satán. Muchos han muerto en su intento de conocer los más profundos secretos del diablo. Cualquier persona que carezca de un poder superior, ya que ello está fuera de su alcance, y es que Satán en sí es un ser muy poco tratable. Ningún esclavo humano puede declarar haber sido su amigo nunca. En realidad pocos saben quién es él realmente. Satán ha creado innumerables sectas junto con sus demonios. La Biblia hace mención en la carta de Pablo apóstol a Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios han secuestrado a muchas personas en todo el mundo, y es junto a ellos y a los adeptos de las sectas ocultistas y religiones falsas, que Satán integra más empleados, para sus laboratorios submarinos e intraterrenos. Las investigaciones se realizan de noche y de día en dichos laboratorios, para producir modelos de cualquier tipo de aparatos, maquinarias, electrónicos, carros, aeroplanos, barcos, armas y todo tipo de innovaciones tecnológico-científicas. Durante mi visita a los departamentos de alta tecnología,
en los laboratorios subterráneos, quedé muy sorprendido, ya que el demonio encargado de esta sección, me mostró un equipamiento electrónico de espionaje de alta eficiencia. Él me exhibió algunos micrófonos muy diminutos, del tamaño de la cabeza de un fósforo, que sin embargo tenían un rango de alcance de 400 metros. Me mostró también un telefoto, que tenía una longitud de 20 centímetros, pero que podía disparar hasta unos 200 metros, para una captura fotográfica. Este demonio me mostró satélites, capaces de rastrear e indicar la temperatura corporal de una pareja que se encuentre sobre su cama, desde una altura de 20.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. También me enseñó unas pistolas especiales que podían disparar microscópicas balas, las cuales podían atravesar ventanas. Además había rayos láser infrarrojos que podían alcanzar su objetivo aunque éste se encontrara a varios cientos de kilómetros. Los mismos podían provocar terremotos, sismos y hasta desastres naturales. Asimismo pude ver otra clase de tecnologías, pero no me es posible describirlas con palabras, pero estaban siendo utilizadas para lavado de cerebro, y es que hay demonios especiales que usan los cerebros de varios científicos del mundo, ya que el demonio quiere el control total. Hay muchas otras cosas que decir acerca del cine, la televisión y los mensajes subliminales. La Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. En la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Te puedo asegurar que todo lo que has oído acerca de armas para la reducción de la población, es sumamente risible en comparación con lo que de verdad tienen en estos laboratorios. El demonio está trabajando para acelerar los conflictos armados. En este templo hay departamentos a los cuales nunca nadie ha entrado, claro está solo el demonio mismo, ni aun su primer ministro, el cual como muchos en su reino le siguen, porque viven bajo sus engaños. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Perfumería, joyería y ropa. El demonio sabe que al hombre le fascina el lujo, y es justamente esta la razón del por qué en los laboratorios intraterrenos y subacuáticos ellos están produciendo este tipo de artículos en masa, tales como joyería, perfumería, ropa y todo tipo de artículos de lujo. Los humanos son influenciados por los demonios adheridos a estos productos. En los centros comerciales en el mundo, sean estos propiedad de satanistas o no, ocurre una estrategia habitual, llevada a cabo por los demonios, la cual consiste en reemplazar los artículos originales por un símil idéntico. Este último claro proviene de los laboratorios satánicos. Los artículos que son intercambiados tienen adheridos feroces demonios. El reemplazo de estos se puede hacer incluso en presencia de los clientes, quienes no se dan cuenta de que la ropa que están comprando, fue diseñada en los laboratorios demoníacos. En las perfumerías, los demonios reemplazan los perfumes y fragancias con contrabando diseñado en alguna de sus unidades de producción. Ellos renuevan las lociones y perfumes, y los reemplazan con contrabando satánico que tiene las mismas etiquetas. El objetivo de esta operación, es hechizar al mundo entero, de modo que ellos puedan influenciar a las personas, y mantenerlas en la incredulidad e idolatría, lejos de Dios. El demonio está preparando otros terribles planes, para luchar en futuras batallas contra los cristianos y contra todas las naciones que no haya conseguido tener bajo su control. Un plan de batalla fue impuesto a los líderes de sectas, los cuales, como mencioné, son demonios superiores en forma humana, dirigentes de las sectas ocultistas y falsas religiones, y este plan de batalla tiene como primer objetivo establecer una religión mundial satánica. Lo quiera o no, cada hombre en la tierra deberá de unirse a estas sectas, falsas religiones, órdenes místicas, escuelas iniciáticas y corrientes exotéricas y esotéricas, las cuales serán brazos de esta satánica religión mundial. Cada líder de secta y líder ocultista deberá influenciar a los dirigentes y líderes políticos, reyes o presidentes de cualquier forma de gobierno, y así someterlos junto con sus gobiernos al Maestro Supremo Satán. Los líderes de sectas o religiones falsas, quienes solo pueden ser demonios de alta jerarquía encarnados en la tierra, deberán cumplir esta misión, sometiendo a los ejércitos del mundo, bajo la voluntad de Satán, con el fin de derrocar a cualquier presidente o líder que se les oponga. La opinión y convicciones de los que ocuparán los cargos de dirigentes y reyes alrededor del mundo, necesariamente tendrán que seguir los principios y ordenanzas de Lucifer, por lo que es necesario que todos aquellos políticos que acepten, sean recompensados con lujos y riquezas. De esta forma el diablo seguirá cumpliendo sus objetivos. El diablo causa crisis económicas para manipular a las personas y llevar a cabo sus oscuras intenciones. En un futuro, todos aquellos que no se sometan a sus políticas y requerimientos serán encarcelados.
El diablo planea extraer todas las monedas de curso legal y apoderarse de la economía de los países, y solo dejar a una parte del mercado habilitada para sus seguidores. Aquellos estados que no se sometan al control del maligno, carecerán de recursos financieros. Entonces estos estados y naciones se verán obligados a buscar un financiamiento. Será en ese momento que el demonio enviará a esos financiadores y donadores, para rescatar a esas naciones y así lograr su control. El demonio quiere causar crisis económicas y recesiones con claros objetivos, por ejemplo que las personas afectadas por estas crisis ya no puedan tolerar más a sus gobernantes en el poder. Estos pueblos serán atormentados con dificultades de todo tipo, por pobreza y hambre. Entonces se verá reflejada la impotencia e incompetencia de sus gobernantes y líderes. Por ello la gente será llevada a derrocar a sus gobernantes, y a tener la falsa esperanza de que un gobierno mundial centralizado será la solución a todos los problemas, por lo cual solicitarán la instauración de ese nuevo orden mundial, dirigido por un líder supremo. Todo esto será incitado por Satán. Nota: tenga en cuenta que quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. El demonio ya se había hecho de estos medios y aplicó las mismas tácticas anteriormente. Incluso muchas de las instituciones que actualmente nos rigen son producto de sus planes, siguiendo el hilo conductor que nos lleve a la creación de la Liga de Naciones y Sociedad de Naciones, organizaciones antecesoras de la actual Organización de las Naciones Unidas, mismas que surgieron derivadas de acuerdos de paz, de conflagraciones regionales y mundiales, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Recordemos solo el fatídico episodio de la unificación de naciones y liberación de colonias, por líderes masones, que a lo largo del siglo XIX y antes, llevaron a cabo un sinfín de conflictos armados en pos de ideales humanistas, disminuyendo la influencia del Evangelio en el mundo occidental. Igualmente fueron las crisis económicas y políticas las que trajeron el ascenso al poder de grupos políticos radicales en Europa, como los socialistas, comunistas, anarquistas y fascistas, entre los que apareció un líder carismático inmiscuido en el ocultismo, como lo fue Adolf Hitler, o como el jesuita Joseph Stalin, quienes tenían una agenda, que en definitiva fue redactada por agentes del demonio. Es importante tener esto en cuenta, para ser conscientes de que esto se está llevando a cabo en nuestras narices. Antes de que este plan se efectúe, ellos tendrán a todas las corrientes místicas, escuelas iniciáticas, sectas ocultistas, escuelas de misterio, cultos y falsas religiones, unificadas en una sola religión ecuménica, que abarcará todos los continentes, la cual tendrá como único centro de adoración al diablo.